Alfonso Becerra Cid. Conferencia: Entre la innovación y la extinción, la actualidad de toda empresa. Alfonso es un apasionado de la intersección entre marketing y tecnología, acumulando 20 años de experiencia en roles consultivos y comerciales para empresas globales como Cisco y ISEC. Estudió Ingeniería en Computación en el ITAM y cuenta con una maestría en negocios digitales. Se ha enfocado en el desarrollo de nuevos negocios, utilizando el servicio y la innovación como diferenciadores. Actualmente, se desempeña como subdirector de experiencia de cliente e innovación para Cinépolis Global. Muy buenos días. ¿Ahí se escucha bien? Estamos del otro lado. Perfecto, estoy de acuerdo. Este es el lugar de mayor nervio. Sí, estos pasos son los que uno luego se cae y es donde surgen los memes. ¿No? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo, y ahora lo comentábamos antes de empezar, gracias por dedicar este tiempo. Hoy lo más delicado, lo más precioso que tenemos, lo más preciado que tenemos es nuestro tiempo. Entonces el dedicarle a alguien o a un evento o a alguna actividad parte de nuestro tiempo es el mayor regalo que podemos hacer. Entonces agradezco que estos minutos me lo dediquen y espero no defraudar. De hecho, yo vengo a ofrecerles un seguro. Así como a hacer el anuncio, yo vengo a hacer mi anuncio, ¿no? A venderles un seguro. Y mi seguro es muy básico. Yo les propongo que en el momento que algo de esto no sea valioso para ustedes, adelantamos. Yo traigo 248 slides y espero no recorrerlas todas. Entonces, mi seguro es poderles ofrecer algo que sea útil al final del día para cada uno de ustedes. Si no lo estoy logrando, mejor me bajo el escenario. Y tan amigos como siempre. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Vamos a probar que esto ya funcione. Si me ayudan dándole clic, aquí se quedó trabada en la pantalla. No, en la pantalla hay un... Sí. Bueno. Ahí estamos. Les platico rapidísimo quién soy. Y esto, más que un anuncio, es para que vean de dónde viene lo que les estoy presentando. Lo que yo quisiera hacer es compartirles lo que a mí me ha funcionado y la forma en la que yo veo la innovación hoy en día. Entonces, para tomar esto de punto de vista, que no deja de ser eso, un punto de vista, es importante entender de qué viene o de dónde viene, ¿no? Debo decir que de entrada soy una persona que me encanta el buen comer y el buen tomar. Lo disfruto mucho. Me encanta... ¿Estamos? A ver si avanza. Ahí está. Me encanta viajar. Afortunadamente por mi trabajo me ha tocado viajar muchísimo. La mayoría de las veces se ve o se visualiza como algo romántico, como algo tranquilo, como algo apacible. Termina siendo en realidad mucho más de esta forma, que te tienen dando vueltas en el aire 2 horas para poder aterrizar porque no hay pista y ya se te fue el tiempo. Y me encanta la música en vivo. Y dirán, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Estos 3 ejes para mí es la forma en la que yo aprendo y me relaciono con las sociedades que voy conociendo. Son 3 formas de expresar quién es cada sociedad, de dónde viene, qué hace, cómo le gusta. El exponerse a flujos de información nuevo, que considero una parte crítica de la formación y de la renovación de todas las personas. Personalmente, bueno, ahora en esta presentación, que muchas gracias por esa introducción, tengo el gusto y el honor de formar parte del equipo de Cinépolis, una empresa mexicana, michoacana, orgullosamente mexicana y michoacana, que ha sido tan exitosa que ahora hemos logrado exportar este modelo de negocio a 16 países y contando, y literal contando porque semana a semana en los últimos meses hemos ido cambiando este número. Formo parte del sistema, ahora platicábamos de la importancia de la docencia. Me encanta participar como docente, entonces formo parte de actividades docentes como la maestría en negocios de internet y Blue Box. Creo que no me tengo que mover mucho, hasta aquí llega el control, ¿no? Trabajé por un buen rato en Cisco y a eso me permitió trabajar con empresas de todo tamaño, nacionales, internacionales, chicas, medianas, de manufactura, de retail, de tecnología, de todos sabores, digamos. Y en educación me gusta considerarme como una persona de aprendizaje continuo.
Entonces siempre estoy buscando alguna opción adicional para aprender. Estudié ingeniería en computación, aquí con el colega, ¿no? Tenemos CD-ROMs, enciclopedias, conectividad de red, etc. Pero al final mi profesión y mi ejecución me ha ido llevando como por otro camino, pero el entendimiento de la tecnología hoy me parece crítico y eso me ha ayudado a entender también otros problemas y otros retos actuales con los que nos enfrentamos. Bueno, dicho eso, se acabó mi anuncio. Y a mí me gustaría empezar con un pequeño reto. En este momento, mágicamente, en la cuenta de cada uno de ustedes acabo de depositar $100,000. Nada mal, ¿no? Digo, no sé ustedes, pero yo no todos los jueves por la mañana me depositan $100,000. Esos $100,000 tienen un par de condiciones. Uno, van a tener que tomar una decisión de inversión. Y dos, en cuanto salgan de esta sala, los voy a retirar. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que no ha entrado el café del todo, ¿verdad? Entre el café y el frío como que nos está costando trabajo. Bueno, y para esta inversión vamos a tomar una problemática actual muy importante para todos nosotros, pero también importante a nivel global, que es el transporte personal, el transporte urbano personal. ¿Están de acuerdo? El transporte urbano personal es un gran reto con el que nos enfrentamos como sociedad. ¿Sí? Y les voy a presentar a dos empresas. Y ustedes van a decidir, dos proyectos, y van a decidir en cuál de estos dos proyectos invierten. Vamos, que avance, si quiere. Ahí está, ok. El primero lo funda el señor de hasta la derecha. Este señor se ha caracterizado porque ya ha emprendido con varios proyectos de diferentes naturaleza. Por ejemplo, hizo un proyecto muy exitoso, estos son casos reales, hizo un proyecto muy exitoso en África, donde hizo baños secos sustentables y lograron popularizarse y adoptarse, un gran caso. Cuando lo escuchó el señor del medio, no sé si medio lo ubiquen, a mí me suena, ¿no? Medio emprendedor, medio innovador, medio disruptor. Cuando lo escuchó el señor del medio dijo, este transporte, esta opción de transporte personal urbano va a ser lo que el internet a las computadoras. Nada mala etiqueta, imagínense que es su proyecto y Steve Jobs les dice, tu proyecto va a ser tan revolucionario como el internet a las computadoras. Nada mal inicio. Y el señor de hasta la izquierda, uno de los venture capitalists más importantes de Silicon Valley, le da la etiqueta, es decir, va a ser la empresa que va a llegar más rápido en la historia a una valoración de $1 billón. Suena bien, ¿no? Imagínense que es su proyecto y ya traen esas etiquetas. Ok. Segundo caso. Este joven, estudiante de Stanford, una vez que termina su carrera, se va a viajar por el mundo. Y mientras viaja por el mundo, se apasiona por entender y conocer las diferentes opciones de transporte. Y se da cuenta que mientras está en México, están las bicitaxis, pero está en Tailandia y están los tuk-tuks, ¿no? Y así como va a Camboya, y es una combinación, y va viajando por todo el mundo y encuentra diferentes opciones de transporte. Cuando regresa, compra un par de jeeps, como los de hasta la derecha, apasionado por el transporte, con este espíritu como ingenieril y transformador, compra un par de jeeps y los transforma y los deja súper equipados y los logra vender. Y con eso funda su primer proyecto. Sin embargo, no es dinero suficiente. Entonces, con este proyecto lo postula en Kickstarter, esta plataforma para recibir fondeo social, y pide en esta plataforma $750,000 para lograr la primera ola de ejecución, de producción de su producto, de su solución de transporte urbano personal, y en vez de $750,000, agradable problema, recibe $15 millones. Nada mal. ¿Okay? Obviamente aquí falta muchísima información, pero si les diera toda la información, pues entonces, ¿qué chiste tendría? ¿No? Dicho eso, y a ver si con esto despertamos y nos vamos estirando, ¿quién invertiría en el proyecto A? Si me enseñan manos, por favor. ¿Nadie invertiría en el proyecto A? Pocas manos, ok. ¿Quién invertiría en el proyecto B? Y todos los demás, ese dinero tienen que invertirlo, en uno o en el otro. Vamos a repetir el ejercicio. ¿Quién invertiría en el proyecto A? Ok, siguen siendo menos. ¿Y en el proyecto B? Ok, podemos decir que es mayoría.
¿Ubican qué proyectos son? ¿Los conocen? ¿Sí? Bueno, para quienes no los conozcan, se los presento. El proyecto A es el famoso Segway, ¿no? Donde Steve Jobs decía, esto va a cambiar radicalmente la forma en la que nos movemos en las ciudades. ¿Alguien ha visto un Segway en la última semana? ¿No? Esto salió en 2001-2003. ¿Por qué no fue exitoso? ¿Quién se anima? ¿Por qué? ¿Perdón? Se ve ridículo. Esa es una gran descripción. Se ve ridículo. Estoy de acuerdo. Es complicado, sobre todo, y esto pasa mucho en las innovaciones, ¿no? Ser el primero que lo hace, romper el status quo, es bastante retador. Y uno de los graves problemas que tuvo el Segway, ¿quién me puede decir dónde circula un Segway? ¿En la calle o en la banqueta? En la banqueta. Si pasa junto a ti un Segway en la banqueta y tú vas como peatón, ¿no es un riesgo? ¿No te harías a un ladito? ¿Sí? Y si va en la banqueta y tú vas en el Segway, ¿no irías nervioso por el coche que va a pasar a tu lado? Entonces, tiene este grave reto, que es quién lo usa, quién se anima, ¿no? Y luego dónde se usa, ¿no? Le faltó como contexto. Lograron ejecutarlo, funciona maravilloso, es como decía Steve Jobs, ¿no? Es la intersección entre tecnología y arte. Yo diría, esta es la intersección entre tecnología y magia, ¿no? O sea, un aparato que lo empujas y regresa y no se cae, funciona perfecto, pero no logró adopción. Proyecto B, ¿alguien ubicaba esta moto? Bueno, esta moto, este proyecto lo que tiene, en un principio similar, con un giroscopio, es que uno de los puntos de dolor de las motos es que tú, como piloto, necesitas guardar el balance. En este caso, esta moto guarda el balance por sí misma. Entonces, tú la empujas y no se cae. Y segundo, siempre cuando alguien aquí maneja moto, ¿no? ¿Y cuántas veces has escuchado? Es que en la moto la carrocería es tu cuerpo, ¿no? ¿Muchas? Y eso sonó a que tienes historias. Esto lo soluciona teniendo una carrocería que protege el habitáculo del conductor. Cuando empezaron con la producción o con la venta de este producto, tuvo uno de los hit rates más altos, que cada persona que visitaba la planta donde los estaban produciendo, o invertía en la empresa, o reservaba uno de estos modelos en la primera producción. El problema que tuvo es que este compadre que se graduó de Stanford, les dijo, en 18 meses voy a tener la primera producción, pero aplicó como el son de la negra, ¿no? Les dijo 18 meses, pero no les dijo a partir de cuándo. Y a la fecha, eso tiene como 6, 7 años que empezó, y a la fecha siguen corriendo esos 18 meses. No ha logrado salir a producción esta motocicleta. Y lo que quiero mostrar aquí es cómo es bien importante la idea, es bien importante la ejecución, como no sucedió en el caso B, pero es bien importante entender para quién va. ¿Para quién lo estoy diseñando? ¿Quién es el que se anima a verse ridículo por primera vez? ¿En dónde lo va a usar y qué valor le va a ofrecer? Y para mí esos son los fundamentos de la innovación, entender para quién lo estoy haciendo y qué problema le voy a solucionar. Porque si no, como bien comentabas, termino comercializando, que no tiene nada de malo, pero no estoy siendo disruptivo. Y ese es el gran reto al que nos enfrentamos hoy en día. Me gusta mucho esta frase porque me parece lo describe. John Chambers, el chairman de Cisco, le escuché un par de veces decir esta frase, diciendo, el 40% de las empresas va a dejar de ser relevante en los próximos 10 años. Y vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Si dividimos el auditorio a la mitad, volteen a la otra mitad de donde están, y es la mitad que en los próximos 10 años tiende a desaparecer, tiende a dejar de ser relevante. Ahora, esto no dice si son empresas grandes, chicas, medianas, de un sector, de otro, ¿no? Es todas las empresas. Todas las empresas hoy estamos en riesgo de desaparecer o dejar de ser relevantes durante los próximos 10 años. Si esto no nos estresa y no nos preocupa, incluso más que este pasillo, ¿no? Entonces tenemos atole en las venas. ¿Sí? O sea, el proyecto que inicies, la empresa en la que trabajes, el negocio en el que pienses, va a ser transformado radicalmente durante los próximos años. Ahora, esto lo escuché por primera vez hace 5 años, así que el tiempo ya va corriendo. Ya no, nos quedan nada más 5 años. Y les pongo un ejemplo. ¿Quién ubica esta tienda? Radio Shack, muy bien.
Y me voy a enfocar primero, digamos, a los mayores de 30 años. Ubicamos esta tienda y era como nuestro Toys R Us. Era un paraíso, ¿sí o no, colega? Tenían todo lo que no sabíamos que necesitábamos. O sea, entrabas y tenían la maquinita de Street Fighter increíble y el chip que hacía no sé qué, y todas las novedades que te podías imaginar. Imagínense una empresa con ese, ¿no? Ahora está muy de moda decir ese brand love, ¿no? Ese brand love hacia Radio Shack, que está en retail, tecnología e innovación, ¿no? Y viajemos de los 80s para acá y digamos, ¿qué tanto ha crecido retail, tecnología e innovación? Bueno, está en el sweet spot del crecimiento. ¿Y qué ha pasado con Radio Shack? Pues pasó de ser esa panacea y ese lugar mágico para todos los que lo visitábamos, a estar hoy en día, en Estados Unidos está en bancarrota. ¿A qué vas hoy a Radio Shack? A comprar pilas. ¿Con quién compite para que le puedas comprar pilas? Pues con el Oxxo, con el Seven, con la tiendita de la esquina. Así de irrelevante ha terminado por ser, ¿no? Y era una empresa enorme. Ese es el reto. Ahora, ¿ustedes creen que algún día, ¿no? Vamos a decir, en el 89, en el 90, el board de Radio Shack se juntó, se levanta el CEO y dice, tengo una idea brillante. Nuestro plan para los próximos 10 años es llevar a Radio Shack a la bancarrota. ¿Creen que haya sucedido? ¿Fue cuestión de voluntad el lugar donde está? Y eso es lo que está pasando hoy en día, ¿no? 3 de cada 4 empresas dice, sí tengo la voluntad de cambiar. Tengo la voluntad de transformarme. Tengo la voluntad de enfrentar nuevos retos. Pero de esas 3 de cada 4, tan solo una logra transformarse. Y ese ya es un reto de por sí. Si vemos que todos estamos en riesgo, que el 40% va a desaparecer o dejar de ser relevante, que no es cuestión de voluntad, entonces, ¿de qué depende? ¿Qué es lo que permite a una empresa hoy en día sobrevivir? Porque más que sobrevivir, hoy la necesidad es ser disruptivo como resultado, pero el origen es diferenciarse. Escuchaba justo ahora, camino para acá en un podcast, una frase que me gustó mucho y me parece va aquí, que dice, hoy en día o destacas o encajas. No puedes hacer las dos cosas. O te logras diferenciar o eres uno más del montón. Y el reto es que si hoy no logras diferenciarte, estás en riesgo de desaparecer. Ese es el gran reto al que nos enfrentamos. Ahora esto tiene su raíz en un cambio estructural en cómo nos comportamos todos como consumidores. ¿Quién de aquí no es consumidor? Todos, ¿verdad? Y esta fórmula ha cambiado radicalmente. Históricamente, si tu cliente estaba satisfecho, tenías un cliente leal. Y hoy yo cuestionaría incluso, ¿qué quiere decir ser leal como cliente? ¿Por qué tengo que serle leal a una empresa, a un producto del cual yo soy consumidor? ¿No es la empresa quien debe de aportarme a mi valor, resolverme algo, darme algo? Y si no lo hace, ¿por qué tendría que ser leal? ¿Eso tiene sentido? ¿Sí? Y ese es el reto al que nos enfrentamos hoy como empresa. Que aún estando satisfechos nuestros clientes, estamos en riesgo de que, y entendamos lealtad como esa capacidad de quedarse con nosotros, aún estando satisfechos no necesariamente quiere decir que se van a quedar. Y para eso hay que entender entonces qué quiere decir satisfacción y qué quiere decir lealtad. Y para mí satisfacción es el cumplir en tiempo y forma el producto o servicio que acordamos. Es decir, si yo acordé reparar tu auto, entregártelo en una semana como acordamos y cobrarte 1,000 pesos como acordamos, es cumplir en tiempo y forma. Y lealtad quiere decir sorprender más allá del pacto que habíamos tenido. Es decir, yo llevé mi auto, me lo reparaste, pero me lo entregaste sucio, ¿no? Eso está por debajo de la línea de aceptación.
Ahora, te tardas una semana, me cobraste 1,000 pesos, pero me lo llevaste a mi casa. ¿Sí? Ya te diferenciaste. Porque mi problema es, si no tengo auto, ¿cómo voy a ir por él? ¿No? Entonces, el entender la necesidad del cliente y lograr atacarlo como un escenario completo es lo que hoy en día logra ir más allá de la satisfacción y diferenciarnos. Y si eso es cierto, y como dice Gartner, el nuevo campo de batalla entonces será la experiencia del cliente. Es decir, la forma en cómo nos relacionamos desde las empresas hacia los consumidores, eso va a ser lo que me va a lograr diferenciar o no en este campo de combate nuevo. Y uno de los primeros puntos que se ataca en experiencia del cliente, que tiende a ser un término bastante vago, pero es radicalmente importante hoy en día en las empresas, es bueno, ¿y cómo mido hoy la experiencia del cliente? Y hay dos grandes escuelas, dos grandes ideologías, que al final más que medir es cómo termina implementándose. Por un lado están quienes medimos el Net Promoter Score, que quiere decir qué tanto sorprendí a mis clientes. ¿Quién ubica el Net Promoter Score? ¿No? Bueno, Net Promoter Score es preguntarle a mis clientes, ¿tú me recomendarías? ¿Sí o no? Un sí es un +1, un no es un -1, sumo todos los resultados y el acumulado me da una varianza para decir estoy en +8, en -3, ¿no? Y eso me permite comparar y saber si voy mejorando o voy empeorando. Y existe una segunda escuela, que es Effortless Experience. Esa segunda escuela, en vez de buscar dejarte satisfecho y sorprenderte en cada interacción, busca que el hacer negocios conmigo sea más fácil, ¿no? Entonces la pregunta, en vez de recomendarme, que recomendar es un término bien importante, porque si tú estás dispuesto a recomendar es que le estás poniendo tu sello personal a ese negocio, es decir, tú no recomendarías un restaurante que no te gustó, donde no comiste bien, y en cambio uno donde te la pasaste increíble, se la recomendarías a tus amigos, sabiendo que si van y se la pasan mal o comen mal, es como a tus costillas, ¿no? Entonces por eso es la importancia del recomendarías este negocio. Y en cambio en Effortless Experience dicen, bueno, fue fácil hacer negocios conmigo, igual +1, -1, se suman todos. Un caso de esto, por ejemplo, es los bancos, ¿no? ¿Quién ha ido a un banco y salido consistentemente feliz de haber visitado el banco? ¿No? ¿No? Porque su modelo de negocio no radica en generarte felicidad en la visita. Pero lo que quieres, y espero todos estemos de acuerdo, y si nos escucha algún banco sería fabuloso, lo que quieres es que cuando visitas un banco sea fácil. Que el trámite que vas a hacer se cumpla en tiempo y forma y no requiera mayor esfuerzo de mi parte. Y ese es Effortless Experience. Entonces veamos que hay dos escuelas, una que quiere sorprender y una que quiere facilitar. ¿Hasta ahí hace sentido? ¿Sí? Todavía no entra ese café, ¿eh? Nos está costando trabajo esa cafeína. Entonces, si estamos de acuerdo hasta ahí, lo más importante hoy en día es cómo construimos la experiencia del cliente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pues yo no estoy de acuerdo. La experiencia del cliente es el resultado del diseño de negocio que hacemos. La experiencia del cliente, al ser lo que vive el cliente, cómo nos percibe el cliente, es el resultado de que toda la empresa esté organizada para aportarle valor en las interacciones que tiene conmigo. ¿Sí? Entonces, toda la cadena productiva que está detrás, el gran reto que tenemos hoy en día es que creemos que el construir una experiencia de cliente sobresaliente quiere decir que cuando llegues a mi tienda, cuando llegues a mi negocio, yo te haga fiestas. Pero en realidad experiencia del cliente y sorprender o facilitar, de acuerdo a la escuela que sigamos, quiere decir que todas las actividades de mi empresa generen valor para este cliente. Si no, dicen los chinos, ¿no?, que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento para plantar un árbol es ahora. Entonces, en esa línea, si ahora, ¿no?, puede ser que esta cadena productiva haya sido de valor en su momento para mis clientes, pero si ahora no me genera valor, entonces no va en esta línea. ¿Sí?
Ahora, si esto es importante, si esto es cierto, entonces la pregunta clave que nos debemos hacer es ¿quién es nuestro cliente? ¿Sí? Imaginen ustedes, todos tenemos, digamos, hablando estadísticamente, todos tendremos algún amigo vegetariano o vegano, ¿no? Imaginen por un momento que ustedes no saben que él es vegetariano o vegano y lo invitan a cenar a su casa y le preparan un festín con un ribeye Kobe grado A5 y la parrilla está al rojo vivo. Lo ponen sobre la parrilla y todavía suena tss. A la mayoría de nosotros decimos, qué rico, ¿no? ¿Dónde firmo? ¿No? Imagínense para un vegano lo que es eso. Ahora, planteémoslo eso en negocio. Si no sé quién es mi cliente, ¿cómo sé si le estoy generando valor? Y esa es, para mí, la parte clave del diseño de negocio hoy en día. Y la forma en cómo lo veo, sobresimplificándolo, es como jugar. ¿Alguien ubica este juego? ¿Cómo se llama? Adivina quién. ¿Y cómo se juega? Se hacen preguntas, ¿no? Se hacen preguntas cerradas, es decir, que la respuesta solo puede ser sí o no. Usa sombrero, tiene barba, usa lentes, es hombre, ¿no? etc, etc, etc. Y la clave es que entre más preguntas hagas, más datos tienes y mayor asertividad en adivinar quién es el personaje que tienes enfrente que no has visto. Pero entre más preguntas hagas, mayor es el reto o el riesgo que la persona que tienes enfrente adivine primero que tú. Para mí, esos son los negocios hoy. Entender quién está enfrente de ti como cliente antes que la competencia adivine primero. Y donde cada pregunta es un touch point, un contacto que tenemos con el cliente y que si no aprendemos, imagínense que juegan adivina quién y hacen preguntas, pero no se acuerdan de las preguntas que hicieron. Y eso es lo que hace la mayoría de las empresas. ¿Quién ha hablado, tomando nuestro caso favorito, los bancos, ¿no? ¿Quién no ha hablado un banco? Le explicas que necesitas hacer X, Y, Z, te dice, un segundo, lo voy a transferir. Te transfieren y lo primero que hacen es preguntarte de nuevo qué es lo que quieres hacer, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Y en lugar, las empresas que buscan ser disruptivas e innovar, pues tienen que tener esta memoria de saber qué le estoy ofreciendo a cada quien y qué le estoy resolviendo a cada quien. Y les pongo un caso, ¿no? Starbucks. Starbucks, en una vida anterior, me tocó estar familiarizado con un proyecto con esta empresa y contaba la leyenda que el CEO de Cisco le preguntaba al CEO de Starbucks, a Howard Schultz, estaban reunidos y decía, bueno, ¿y cuáles son los siguientes pasos? Y le decía a Howard Schultz, el CEO de Starbucks, decía, a ver, tú me vendes el wireless que ofrezco en las tiendas, ¿no? Tú me das los servidores que tengo en mi data center, ¿no? Tú me das, y le habló de todas las soluciones tecnológicas que le presentaba. Dice, ahora te tengo un reto aún mayor. Necesito que me ayudes a identificar qué no sé de mi cliente. ¿Ese es un problema tecnológico? ¿Es un problema de negocio? ¿O es más un problema como sociológico? ¿No? Y a partir de ahí irlo desmenuzando. Y entonces, larga historia corta, se pueden hacer un análisis y se dan cuenta que existe quienes van, Starbucks está fundado en este concepto del tercer espacio, ¿no? Es decir, tienes tu casa, ¿no? Donde pasas tiempo, primer espacio, tienes tu trabajo, donde pasas tiempo, tu segundo espacio, y si quieres convivir con alguien que no es familiar y no es del trabajo, ¿dónde pasas tiempo? Entonces Starbucks se fundamenta en este principio de decir lo que te resuelvo es darte un tercer espacio donde puedes convivir sin prisa con la gente. Empiezan a hacer su análisis, se encuentran con esas personas, dicen hay un clúster de clientes que van y se están ahí, hay un clúster de clientes que pasan por el drive-thru y hay un tercer clúster que hoy en día no se está atendiendo, que es quien necesita su dosis de cafeína diario y no quiere ser molestado, ¿no? O sea, quiere entrar, que le den su cafeína e irse, no quiere hablar con nadie, no quiere ser molestado. ¿Cómo mejoramos la experiencia de este cliente? Y a partir de ahí, y varias iteraciones después, que es muy importante en la innovación, las iteraciones, es que terminan con la aplicación, en la aplicación habilitando el wallet para poder pagar desde ahí, ¿no?
Entonces, sin tener que sacar la cartera, sin tener que pasar la tarjeta, sin tener que esperar la aprobación, etc. Simplemente sacas tu teléfono, lo pones encima, paga, listo. Bueno, esto fue tan exitoso, y aquí vemos los resultados de la innovación, que hoy en día Starbucks tiene 1.4 billones de dólares, 1.4 billones de dólares en cafés prepagados. ¿No? Traen la cartera 1.4 billones de dólares por algo que puede que le consumas más adelante. Nada mal, ¿no? Pongámoslo eso en contexto. Hay empresas como Charles Schwab, corredor financiero en Estados Unidos, que se dedica a invertir, que es un banco de inversión, que tiene menos dinero en su cartera que Starbucks en cafés prepagados. ¿Esto debería ser una buena noticia para Starbucks? ¿Debería estar satisfecho? ¿Esto lo deja en buena posición? ¿Está asegurado su futuro? Yo creo que no. ¿Alguien ubica esta bebida? Soylent. Soylent es una bebida a base de plantas. No tengo inversión en Soylent, no vengo a venderles hoy nada, ¿no? No, les doy la referencia. Soylent es una bebida a base de plantas que un ingeniero en Silicon Valley estaba fundando su startup con otros dos. ¿Y quién de aquí ha programado en una computadora? Bueno, quien ha programado sabe que cuando estás así concentrado hay un momento que estás como en el flow, que si te distraen hay que empezar 2 semanas atrás. Y entonces este compadre, súper clavado con su proyecto, dice, qué molesto esto del ser humano de tener que comer para estar vivo. Me distrae, pierdo tiempo. Y entonces diseña este producto, muy en la ideología de Silicon Valley, de algo que cumpla con el objetivo, replanteando el problema desde cero. Esto se vende en su página y en Amazon. Y en vez de venderlo por botella, se vende como suscripción. Entonces, para este perfil de consumidores, que ellos lo que quieren es salir, cafeína, ¿no? Que me active y correr todo el día, o sea, si fue plantas o grillos o tofu, me da lo mismo, pero que me ayude a estar vivo y a darme energía, ¿no? Esto suena atractivo y ha sido súper exitoso. Hoy en día la empresa está valorada en más de $1 billón. A este tipo de empresas se les llaman empresas nativas digitales y verticales, es decir, es con un fin específico y no tienen una huella grande que mover, y eso los hace mucho más, una huella física grande que mover, y eso los hace mucho más ágiles. ¿Debería estar preocupado Starbucks por empresas como estas? Esta empresa está reemplazando la forma de obtener su cafeína diaria de quienes entraban, pagaban y se salían, y ahora les dieron 1.4 billones de dólares. Es un riesgo. Entonces, si no te mantienes innovando, estás en el riesgo de caer en ese 40% de empresas que van a dejar de ser relevantes. Ahora, esto no es que, ni el caso de Soylent, ni el caso de Starbucks, no es que un día, estando bañándose, ¿no? Alguien dijo, ¡Eureka! Tengo la idea perfecta para recaudar 1.4 billones de dólares. Tengo la idea perfecta para fundar una empresa que vale más de $1 billón. La innovación termina siendo un proceso. No es inspiración divina. Y justo como lo comentabas ahora en el principio, la innovación debe ser entendida como la ejecución, como el poner ya allá afuera, poner en las manos del cliente un producto o servicio disruptivo que le genere valor a este consumidor en particular. Y para llegar a eso tienes que pasar por un proceso creativo, que es la mezcla de ideas, el tomar una idea de un campo con otra idea de otro campo y mezclarlas para un producto o un uso diferente. Y para tener creatividad, porque creatividad tampoco quiere decir sentarse en un sofá, ¿no? Con un whisky y un puro, ¿no? Y sentarse a pensar, ¿no? Creatividad viene, creatividad viene de la inspiración, de estar continuamente con los ojos abiertos intencionalmente para adquirir nuevo conocimiento. ¿Qué hay allá afuera que me aporte en mi proceso creativo? Y eso es la inspiración. Y les pongo este ejemplo. Esto pareciera obvio, como dicen, es como sentido común, que es el menos común de los sentidos. Parecería obvio, pero veamos el efecto que tiene hoy en día el cómo trabajamos y aprendemos sobre nuestra mente. Hay una forma, una forma de evaluar genios creativos o tu nivel de creatividad, un examen, así como un psicométrico,
que si lo aplicas a niños de 5 años, el 98% salen catalogados como genios creativos. ¿No? Nada mal, tenemos un gran futuro. El tema es que cuando llegan a los 10 años, del 98 pasa al 32%. Y si pasamos a los 15 años, pasa al 10%. Y aún más preocupante es que cuando llegas a tu vida adulta, se queda en el 2%. Algo estamos haciendo que que interrumpimos este proceso de innovación y cortamos la creatividad y la inspiración. No estamos atentos de lo que está pasando allá afuera y cómo este nuevo conocimiento lo puedo procesar para generar nuevos productos y servicios. Ese es el gran reto al que nos enfrentamos. Y por eso me gustaría dejarles una tarea, un reto, ¿no? ¿Qué te ha sorprendido recientemente? Yo les comparto rapidísimo un par de casos. Por ejemplo, voy a regresar. Es un video, lástima que no corrió, pero es una aplicación en el teléfono que tú pones un objeto, agarras el florero, le pasas el teléfono alrededor y te hace un modelo 3D de ese florero. Y después ese archivo lo puedes pasar a una impresora 3D e imprimirlo. Y me sorprendió porque justo antes de ver esto, un par de meses antes, había visto una máquina que se conectaba a un iPad y que esa cámara especializada podía hacer algo similar. Y dije, qué impresionante que hay alguien que hizo una empresa para construir esta cámara y hoy, 2 meses después, dejó de ser relevante porque ya lo hace el teléfono mismo sin necesidad de comprar nada de hardware. En otra línea, porque la inspiración no solo son estos temas serios y que tengan que ser aburridos. Por ejemplo, esta solución me pareció fabulosa porque ataca el problema de un tipo de usuario en particular, ¿no? Y que son aquellos que quieren ver Netflix mientras están trabajando. Y entonces lo que hace es que simula que estás en una videollamada, en un hangout, y en uno de los cuadritos donde estaría un participante, te pone tu serie de Netflix. Y entonces cuando pasa el jefe por atrás, dice, está muy... Sí, mándame el plan de trabajo. ¿No? Esto queda aquí entre nosotros. No tiene por qué enterarse nadie. ¿No? Pero esta es una solución que ataca el problema de un grupo específico de usuarios. Y por último, ¿quién conoce el Cambridge Analytica? Bueno, si no lo conocen, tienen que salir y buscar esto. Este señor, Nix, es como un villano de película. Y si long story short, se roba el material de estudio de un profesor en Cambridge, lo implementa, en el cual puede hacer un pronóstico de cuál es tu perfil y qué es lo que a ti te mueve. Con ese algoritmo es que logra influenciar el Brexit en Inglaterra y se culpa a él de que el que haya sido o que hayan votado a favor de separarse de la Unión Europea fue culpa de este tipo de campañas en digital con Cambridge Analytica, y después de ahí se va a Estados Unidos en una elección que no sé si tengan presente, que todos daban por hecho que iba a ganar Hillary Clinton y termina ganando Donald Trump. Bueno, él trabajó con el equipo de Donald Trump y se dice que fue parte también por él que ganó. O sea, si esto no les mueve, en verdad ya no sabemos qué hacer. Ahora, todo esto, decimos, es parte de un proceso, y yo los invito a continuar ese proceso en su día a día. Les recomiendo, por ejemplo, este libro. Para mí este fue uno de los libros que me abrió esta expectativa y me permitió hacerlo práctico en el día a día. Por ejemplo, de ahí saqué este ejercicio que continúo, que es, al final de tu semana, haz una lista de las 5 cosas que te hayan sorprendido. Está fácil, ¿no? 5 cosas que me hayan sorprendido, hombre, en cualquier momento. Bueno, en lo personal y en la experiencia que he compartido con gente cercana a mí, cuando haces esto la primera vez, dices, claro, voy a preguntar la primera. Ya no hablamos de la quinta, ¿no? Y esto te da herramientas para que, o sea, el que estés, por ejemplo, a mí esto me llevó a que continuamente traigo un blog de notas y voy apuntando algo que me sorprendió, y lo mismo es una canción, que un libro, que un autor, que lo que te vas encontrando. Y el hacer el ejercicio al final de semana, 5 cosas que te sorprendieron, te permite tener presente estos temas y tener abiertos los ojos. Y al final todo esto, para aterrizarlo, lo que buscamos es, partamos de la empresa tradicional. La empresa tradicional trabaja de una manera lineal, ¿no? Es una cadena productiva, una serie de actividades consecutivas que te permiten transformar materia prima
y agregarle valor a estos bienes para que los puedas vender en un precio mayor de lo que te costó. Lo dije relativamente bien, a 10,000 pies de altura hice bien administración. Bueno, el gran reto que tenemos hoy en día es que esas actividades generan a su alrededor una serie de, yo les llamo residuos, ¿no? Tiende a tener una connotación negativa, pero estos residuos son residuos positivos, son residuos de información que me permiten saber un dato del cliente. Es decir, aquí es donde jugamos adivina quién. ¿Cuándo me hizo el pedido el cliente? ¿Cómo pagó? ¿Qué me pidió? ¿Cómo se comportó eso en mi almacén? ¿Quién lo movió? ¿Cuánto tiempo estuvo en el almacén? ¿Entró en lunes o entró en miércoles? Si entró en miércoles, ¿afectó la satisfacción o le complicó el proceso al cliente? Y si hacemos todo eso en reversa y logramos conectar todos estos residuos de información para que al final todo se vea reflejado, toda esta cadena productiva se vea reflejado en valor agregado a mi producto o servicio que le resuelva algo a mi cliente, lo logré. Tengo mayor probabilidad de estar en el 60% de las empresas que no dejarán de ser relevantes. ¿Sí? Y para hacer esto, hoy en día está muy en boga el llamarlo omnicanal. ¿Alguien había escuchado este término? ¿No? Y omnicanal habla de un enfoque en el cliente, porque al final como consumidores, hoy lo mismo interactuamos con una empresa por teléfono, que en su página web, que en sus redes sociales, que vamos físicamente, vamos a una sucursal, vamos a otra. Y lo que busca omnicanal es que esta preferencia de los clientes por un contacto multicanal, es decir, a partir de muchos canales, tenga contexto. Es decir, si yo te hablé por teléfono, cuando te visito en la tienda, tengas contexto de que soy la misma persona y de cuáles son mis intereses. Si yo voy a mi página web y después voy a una aplicación, que ahí tenga contexto de lo que hice en una para continuarlo en otro. ¿Sí? Esta es la forma práctica en que hoy en día se está aterrizando estos residuos de información. Para terminar, cuando estaba terminando esta presentación, dije, listo, ya tengo todas las láminas, ¿no? Las voy a enviar. Solo necesito salvar. Y entonces me fui a este icono que está en la esquina superior izquierda. ¿Alguien me puede decir qué es ese icono? ¿Qué es? Un disquete. Un disquete. 2019 y sigue siendo un disquete. Un amigo que está en 3D me platicaba que en alguna ocasión imprimió, así como juguete, un disquete, y que llegó a casa y le dijo a su esposa, mira, ¿qué imprimí? Y su hija se vuelta y le dice, mira papá, imprimiste el botón de guardar. Así de rápido está cambiando el mundo. O sea, lo que para algunos de nosotros en su momento, por ejemplo, para mí cuando estuve en la universidad, perder el disquete era perder a mis amigos, porque mis compañeros de mis coequiperos, en el equipo de trabajo, ahí estaba el documento, y si o sea, nada de que respáldalo en Google Drive o en Dropbox o en lo que sea. Perdías el disquete, se dañaba, se doblaba, adiós trabajo, ¿no? Y hoy eso dejó de ser completamente irrelevante y fue tan irrelevante que ahora solo es un botón de guardar. Así de rápido está cambiando el mundo. Y el gran reto, entonces, es que si a esa velocidad de cambio vamos, consideremos que, por ejemplo, hoy el 24% de las empresas más grandes del mundo, las Fortune 500, estas que son como ya no son unicornios, ¿no? Son como seres mitológicos, dinosaurios mezclados con no sé qué, ¿no? El Fortune 500 cada vez es más joven. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas que llegan a ser las empresas más grandes del mundo llegan cada vez más rápido. Ese debería ser una alerta de que algo está pasando con estas empresas tradicionales que no se animan a cambiar contra las que vienen de un cambio per se. Y entonces deberíamos preguntarnos, que sea por lealtad o por facilidad, es decir, por sorprender o por facilitar, ¿qué tan disruptiva es mi apuesta, es mi experiencia, es la experiencia que le construyo a mi cliente? Pero no para únicamente en el cliente, para en qué tan ágil es mi empresa o mi proyecto que esté dispuesto a cambiarlo al vuelo para que logre tomar este siguiente reto,
para que esta siguiente ola, esta siguiente transformación, esta nueva tecnología, este nuevo modelo de consumo, esta nueva preferencia de los clientes sea adoptada en mi empresa de manera ágil, incluso en un primer paso en contra de la empresa. ¿No? ¿A qué me refiero con esto? Todos ubican el caso de Kodak. ¿No? O sea, no voy a vender cámaras digitales porque dejo de vender rollos y pues yo me dedico a vender rollos. Bueno, pues quédate con tus rollos y deja de vender todo. ¿No? ¿Qué tan ágil es mi empresa? Pero al final las empresas no están hechas por seres sobrenaturales. No están hechas por bits y bytes únicamente. Las empresas están hechas por colaboradores. Y si están hechas por colaboradores como ustedes, como yo, como cualquiera de nosotros, ¿qué tan atractivo es mi proyecto? ¿Qué tan atractivo es mi producto o servicio? ¿Qué tan atractivo es lo que le resuelvo a este consumidor? Que me logre acercar con el mayor talento que esté a mi alrededor. ¿Qué tanto atraigo talento a mi empresa a partir de lo que estoy resolviendo? Porque al final, de nuevo, siendo empresas grandes, medianas, de una industria, de otra, nacionales, internacionales, como sea, para todos necesitamos tener presente que el mayor competidor que vayamos a tener, sea en un proyecto que estás empezando o en una empresa ya establecida, el mayor competidor que vas a tener en los próximos 5 años, hoy no existe. Y es como el Don Quijote, ¿no? Es pelear contra molinos de viento, es pelear contra algo que no existe, es imposible. Entonces te tienes que centrar en cómo a partir de la innovación logras construir una experiencia del cliente que logre diferenciarte porque le resuelves algo a este grupo de personas. Y me parece que hay personas que lo han dicho mejor que yo, como este señor, un tal Charles Darwin, que dice, bueno, no sobrevive ni el más rápido ni el más fuerte, sino el que se adapta mejor al cambio. Y ese es el reto que tenemos hoy como emprendedores, como innovadores, como empresas, como colaboradores, adaptarnos al cambio. Muchísimas gracias por su tiempo, me encantaría continuar la conversación con ustedes y por eso les dejo mi correo con alfonso@becerraseed.com. Muchas gracias.